En este video contaremos el caso Jeffrey Epstein explicado desde cero, desde el principio, como para todo aquel que no sabe absolutamente nada del tema. Esto es un resumen completo con información actualizada hasta el 25 de diciembre de 2025, o sea, hasta Navidad. Vamos a empezar diciendo que el caso Jeffrey Epstein trata sobre crímenes de índole sexual y no es un caso nada nuevo o reciente. Tiene por lo menos 2 décadas de historia y durante ese tiempo, a medida que pasaban los años, el caso se ha convertido en uno de los episodios más perturbadores y complejos de la historia criminal reciente. ¿Y por qué? Por la gravedad de los delitos cometidos y por la red de relaciones políticas que lo rodearon. Además, el caso es escandaloso también porque el sistema judicial concedía privilegios protegiendo el caso durante décadas. Entender este caso exige recorrerlo desde sus orígenes, exige distinguir cuidadosamente entre los hechos probados, las acusaciones y las simples menciones en documentos. También exige analizar por qué la publicación de sus archivos sigue generando polémica, frustración e indignación. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Jeffrey Epstein ya no está vivo. Su deceso ocurrió en 2019 cuando estaba en prisión. Él fue un financista estadounidense, no tuvo un historial académico brillante ni una trayectoria empresarial del todo clara, pero aún así logró insertarse en círculos de poder extremadamente influyentes. Tras haber pasado por firmas financieras de alto nivel, fundó su propia firma financiera donde atrajo a clientes multimillonarios. Así amasó su fortuna. Ese acceso privilegiado le permitió rodearse de políticos, empresarios, científicos, celebridades y figuras del entretenimiento. Durante años, esa red de contactos funcionó como un escudo social. Epstein era visto como un excéntrico millonario, un anfitrión generoso. Muy pocos se preguntaron seriamente de dónde provenía su dinero o qué ocurría en la intimidad de sus mansiones. A mediados de la década de los años 2000 ocurre algo. En el estado de Florida surgieron denuncias de chicas menores de edad que afirmaban haber sido reclutadas para dar masajes a Epstein a cambio de dinero y que esos encuentros derivaban en abusos sexuales. La policía investigó y encontró evidencia sólida para encarcelar a Epstein. Pero ¿saben qué pasó? Epstein logró un acuerdo extraordinariamente favorable con la autoridad judicial. Se declaró culpable, pero culpable de delitos menores vinculados a la prostitución, y así evitó cargos federales por tráfico sexual de menores, y recibió una condena cortísima de tan solo 18 meses. 18 meses con condiciones flexibles que le permitían salir de prisión 12 horas al día. Esa benevolencia fue muy criticada en su momento, aún sin que se sepa todavía la magnitud real de los crímenes. Muchas víctimas de Epstein reclamaron porque además nunca fueron informadas de este acuerdo, lo que más tarde sería reconocido como una violación a sus derechos. Ese acuerdo funcionó como una especie de amnistía de facto. Epstein recuperó su vida de lujo, siguió viajando, siguió relacionándose con empresarios, mantuvo su posición social elevada, pero toda esta suerte comenzó a irse en picada cuando salieron a la luz investigaciones periodísticas que mostraban la dimensión real de los abusos y el número excesivo de víctimas. Esas revelaciones provocaron una indignación pública masiva y obligaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos a reexaminar el caso. En 2019, Epstein finalmente fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual de menores. La acusación describía un patrón sistemático de explotación que ocurrió durante varios años y en múltiples lugares, incluyendo Nueva York, Florida y unas islas que están cerca de Puerto Rico que se llaman Islas Vírgenes. Fue encarcelado a la espera de un juicio, el cual revelaría por fin sus crímenes. Pero ese proceso nunca llegó a concretarse porque ese mismo año, en 2019, Epstein fue hallado muerto en su celda. La autopsia reveló que la causa fue un ahorcamiento y por ello se determinó que se suicidó. Pero en torno a esta conclusión hubo una oleada de teorías conspirativas que decían que fingió su muerte y que huyó con vida, con la complicidad de la autoridad carcelaria. Hay otras teorías también, pero ninguna ha sido probada. Hoy solo se sabe oficialmente que ya no está con vida.
Con la muerte de Epstein, la responsabilidad penal directa se extinguió, pero el caso no se cerró. Su entorno más cercano siguió bajo vigilancia. Su colaboradora más cercana fue Ghislaine Maxwell, que también fue su pareja sentimental. Ella se convirtió en una pieza clave para entender cómo funcionaba la red. Maxwell fue acusada de reclutar, manipular y facilitar el abuso de menores. En 2022 fue condenada a 20 años de prisión, convirtiéndose hasta ahora en la única persona sentenciada penalmente por los delitos vinculados al entramado de Epstein. Paralelamente comenzaron a avanzar demandas civiles y procesos de desclasificación de documentos, y aquí es donde el caso adquiere una dimensión pública todavía más compleja. Miles de páginas de archivos judiciales, correos, agendas, fotos y registros de vuelos en el avión privado de Epstein empezaron a salir a la luz. En esos documentos aparecen los nombres de numerosas figuras públicas, como expresidentes, miembros de la realeza de otros países, primeros ministros, magnates tecnológicos, académicos reconocidos y celebridades del entretenimiento. La sola presencia de esos nombres generó titulares explosivos, pero también una enorme confusión social. Uno de los puntos centrales que ha sido necesario aclarar una y otra vez es la diferencia entre estar mencionado en un archivo y estar implicado en un delito. Muchos de los nombres que aparecen lo hacen en contextos sociales, por ejemplo, una fotografía en una fiesta, una invitación a un evento, un contacto en una agenda, un vuelo compartido en un avión privado. Todo eso por sí solo no constituye prueba de abuso ni de complicidad criminal. Sin embargo, en otros casos sí existen acusaciones concretas formuladas por víctimas identificadas en demandas civiles o declaraciones bajo juramento. Pero aún así, una acusación no es lo mismo que una condena. Entre las figuras políticas y públicas que aparecen mencionadas en los documentos se encuentran expresidentes de Estados Unidos como Bill Clinton y Donald Trump. También se encuentran el príncipe Andrés del Reino Unido, ex primeros ministros y diversos líderes y funcionarios. En el ámbito empresarial aparecen nombres como Bill Gates, Elon Musk, Les Wexner, que es fundador de Victoria's Secret, Reid Hoffman, fundador de LinkedIn. En el ámbito académico figuran intelectuales y científicos de renombre, y en el ámbito del entretenimiento aparecen músicos, actores y modelos conocidos a nivel mundial. La mayoría de estas personas no ha sido acusada penalmente y muchas han declarado que su cercanía con Epstein fue limitada, circunstancial o anterior a que se conocieran sus crímenes. Un grupo más reducido de estas personas sí ha sido objeto de acusaciones directas en demandas civiles o testimonios de víctimas. Entre ellos está el príncipe Andrés del Reino Unido, quien tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial con la persona que la acusaba. También tenemos al abogado Alan Dershowitz, un abogado famoso de Estados Unidos, conocido por defender a gente impopular como criminales y corruptos. Él fue acusado y luego estuvo envuelto en un acuerdo legal con su acusadora. Entonces, fuera de Epstein y su expareja Maxwell, no ha habido condenas penales firmes contra figuras de alto perfil. En este contexto, la figura de Donald Trump ha vuelto al centro del debate a raíz de la publicación de nuevos lotes de documentos. Estos archivos incluyen referencias a vuelos del jet privado de Epstein durante la década de 1990. En los que Trump habría sido pasajero en varias ocasiones. Según correos internos de fiscales y registros de vuelo, su nombre aparece asociado a al menos 8 vuelos. En algunos de estos también viajaba Ghislaine Maxwell y mujeres cuyos nombres han sido censurados. Estos datos contrastan con declaraciones públicas previas de Trump en las que negó haber volado en el avión de Epstein. Aquí es donde surge el llamado dilema político y mediático. Desde el punto de vista jurídico, esos registros no constituyen prueba de delito alguno. No hay documentos que acusen a Trump de participar en abusos sexuales ni de formar parte de la red criminal. Sin embargo, desde el punto de vista político y reputacional, la repetición de su nombre en archivos tan sensibles genera pues un costo evidente. Permitir la publicación completa de los documentos refuerza la transparencia, pero también expone a interpretaciones negativas y a narrativas que pueden ser explotadas por adversarios políticos de Trump, incluso cuando no están respaldadas por evidencia penal. Este dilema atraviesa a Trump. Él tiene el poder de liberar los archivos, pero a la vez
vez su reputación está en juego. El dilema también atraviesa a todo el proceso de desclasificación de los archivos Epstein. Por un lado, existe una demanda social legítima de conocer la verdad, de saber quiénes estuvieron cerca de Epstein y quiénes pudieron haber facilitado sus crímenes. Por otro lado, existe la obligación legal y ética de proteger a las víctimas, evitar la difamación injustificada y no convertir la mera asociación social en una condena pública automática. Los documentos recientemente publicados tienen tachaduras. Mucha gente ha cuestionado eso. ¿Por qué tachan? Legalmente lo hacen por 3 motivos. El primero es proteger la identidad de víctimas de abuso sexual. El segundo es resguardar datos personales sensibles. Y el tercero es no interferir con investigaciones aún abiertas. Sin embargo, muchas sobrevivientes han expresado una profunda frustración con la forma en que estas censuras se han aplicado. Denuncian que las tachaduras son excesivas, que páginas enteras aparecen completamente en negro sin explicación clara y que no se informa adecuadamente qué tipo de información se está ocultando ni por qué. El debate también ha llegado al ámbito político y legislativo. Congresistas de distintos partidos han criticado al Departamento de Justicia por demoras, inconsistencias y un uso de tachas que va más allá de lo necesario. Otros defienden que el volumen gigantesco de documentos y la naturaleza sensible del material obliga a un proceso lento y cuidadoso, pero en medio de estas posiciones el público que recibe fragmentos de información susceptibles a interpretaciones erróneas o a teorías conspirativas. Hay una relación del caso con Perú. Sí, con Perú. Los últimos archivos publicados en diciembre de 2025 incluyen correos electrónicos que mencionan un viaje del príncipe Andrés de Inglaterra a Perú. Los correos son del año 2002 y ahí se lee que cómplices de Epstein habrían coordinado la búsqueda de amigas o chicas peruanas para el príncipe Andrés durante su visita en el Perú. O sea, Epstein estaba al servicio de todos en ese ámbito. Y bueno, con eso termino este video, amigos. Ya han pasado 6 años de la muerte de Jeffrey Epstein, pero el caso sigue abierto, los archivos continúan saliendo a la luz y la sociedad sigue intentando entender qué ocurrió realmente. Más allá de los nombres famosos y de las disputas políticas, el núcleo del caso permanece inalterado y consiste en que durante años niñas y adolescentes fueron explotadas mientras un sistema que debía protegerlas miraba hacia otro lado. Cualquier discusión sobre documentos, censuras o reputaciones solo tiene sentido si no se pierde de vista esa realidad fundamental. Espero que este video te haya informado satisfactoriamente. Si es así, compárteme, dame un like. Si quieres apoyarme monetariamente lo puedes hacer a través de patreon.com. Ahí está la gente que me apoya. En cada video pongo sus nombres. El enlace lo encuentras en la descripción de este video. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría, no necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá, solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.